El graffiti es su pasión, una vía de escape a una vida complicada y que le permitió tener voz en una sociedad demasiado compleja donde la política lo invadía casi todo. Hoy viajamos hasta Nicaragua para hablar de Rer, figura clave del graffiti en el país y escritor incansable desde hace más de 25 años. Esta es su historia. Lo primero es hablar del contexto histórico, político y social del graffiti en Nicaragua. Nos situamos a finales de los años 70, cuando se podían ver en Managua, la capital del país, pintadas sociales y políticas en contra y algunas a favor de la dictadura de la familia Somoza. Ese graffiti político, realizado con spray y a gran velocidad, se encontró con las plantillas y esténciles que también reivindicaban los cambios políticos en el país. Incluso, ese movimiento de plantillas se hizo más popular que el graffiti político, porque era más rápido y fácil de hacer, y también más económico. A mitad de 1979, en el comienzo de la Revolución Sandinista y en los años siguientes, se produjo un exilio de familias nicaragüenses hacia los Estados Unidos. Es tras la elección de 1990, cuando estas familias vuelven a Nicaragua y el graffiti de firma, visto por muchos jóvenes exiliados en Estados Unidos, comienza a llegar al país. Conocido el contexto, es momento de volver a hablar de Rer. Nacido en 1985 en Diriamba, un pueblo al sur de la capital Managua, su infancia fue compleja a nivel familiar. Hablamos de tiempos donde no había internet y en una ciudad tan pequeña el acceso a la información estaba aún más limitado. Con la llegada de algunos conocidos y familiares de Estados Unidos como Enter, le llegó su momento y se animó a escribir sus primeros tags, sus primeras firmas en la calle con 13 años. Era el año 1998. Luego llegaría su mudanza a la capital en torno al año 2000 y con eso su explosión dentro del graffiti. Como tantos otros, ya sabía que no podía parar. El graffiti había llegado a su vida y no lo abandonaría. En Managua, la capital, el graffiti de firma tuvo que luchar para eliminar el estigma de la política. Ellos hacían otra cosa. Así, el primigenio graffiti de firma en Managua tuvo que quitarse primero la afiliación política y luego la relación con los pandilleros. Este primer grupo de escritores estaba liderado por Dorian Serpa, más conocido como Chuck, reconocido grafitero y actualmente tatuador de referencia con su estudio AK-47. Pero también destacaban otros nombres, como Mick o Fly, también conocido como Mystic, uno de los que se fue a Estados Unidos y que creó una fuerte inspiración en Rer a su llegada a la capital. Lo consideraba como el más salvaje estilo que veía en las calles. En Managua, escribir graffiti se salía de la norma, porque tras el terremoto de 1972 de la vieja Managua, muchas de sus estructuras se perdieron, y claro, no había trenes que pintar ni autopistas, a lo que unimos la dificultad por conseguir botes de sprays o boquillas. Se desarrolló un graffiti autóctono y auténtico, por la ausencia de referencias internacionales tanto de Estados Unidos como de Europa, más allá de lo que se podía ver en la televisión, pero ni internet ni las revistas llegaban al país, y la información llegaba a cuentagotas. Incluso se habían creado algunas crews, como los VS, los Vandalic Show. En ese contexto del graffiti, Rer se fue haciendo un nombre a base de constancia y dedicación, como a él mismo le gusta decir, sin vacaciones, siempre activo. Ante la ausencia de metros o trenes, Rer desarrolló otro método para hacerse ver, los autobuses urbanos. Así se dedicó a pintarlos y su tag estuvo viajando por toda la capital. Es un apasionado de las misiones, de pintar en los lugares más inaccesibles, de combinar el spray con el rodillo más grande posible para hacer una pieza que sea supervisible desde cualquier sitio. Definir su estilo es tarea compleja, porque combina diferentes tipos de piezas.
adaptándose perfectamente a los espacios, combinando throw-ups, firmas rápidas, wild styles o block letters en gran tamaño. En ese concepto de graffiti ilegal, graffiti vandal, podemos decir que Rare ha sido uno de los pioneros en el país, un verdadero Old City, presente en la mayoría de los rincones de la capital. Rare pinta graffiti por acción y por pasión. Es su manera de hacerse ver, de tener voz, de expresarse, de llegar, como él mismo le gusta decir, a todo tipo de público, sobre todo en los barrios más pobres de la capital. Pero no se ha limitado a Nicaragua, sino que tiene otro lugar fetiche para pintar, como es Ciudad de Guatemala. Además, Rare pertenece a varias crews, como son los NL, Ninja Life Crew, presentes en Nicaragua, Honduras, Indonesia, Guatemala o Estados Unidos, y que cuenta con miembros como Pores, Gori, Liquid, Pepsi. Otras crews a las que pertenece son los FB, los Funky Bastards de Noruega o los Chiefs de California. Y Rare ha servido de nexo con escritores que han ido a Nicaragua a pintar procedentes de todo el mundo. Nadie mejor que él como embajador del graffiti en el país. Evidentemente, con el paso de los años, Rare se ha tenido que enfrentar a numerosos problemas. Por un lado, superar la constante agitación política y social del país, así como las catástrofes naturales de Nicaragua, como son los huracanes y los terremotos. Aún así, él ha seguido pintando, incansable, con dedicación, incluso, obviamente, enfrentándose a otros escritores y viendo cómo, desafortunadamente, otros conocidos perdían la vida o simplemente dejaban de pintar por la compleja situación. En su faceta más personal, Rare es creyente de Jesucristo, algo que refleja también con una faceta más artística de cuadros y piezas intervenidas con arte, que le permite obtener un sustento económico. Eso no quita que su actividad ilegal en el graffiti haya parado, sino que combina ambas a la perfección, manteniéndose activo por más de 25 años y sin intención de parar. Hasta aquí este recorrido por la historia de Rare, leyenda del graffiti de Nicaragua, que encontró en el graffiti su pasión y se ha dedicado incansablemente a poner su firma en cuantos más lugares posibles, sin importarle la dificultad o la situación encontrada. Un superviviente del graffiti. Esperamos que os haya gustado este vídeo. Si es así, déjanos un buen like o un comentario para que sigamos creando nuevo contenido. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos vídeos. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!